Buenas noches, docente. En esta ocasión el que le habla, el estudiante Mario Huancarona Cubas. Voy a exponer mi trabajo titulado Propuesta de inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Penal peruano a partir del caso de Ana Estrada. Este es un tema que aborda un conflicto muy sensible entre la ley moral, el derecho a la vida, frente al derecho a morir dignamente. En el caso de Ana Estrada, una mujer con una enfermedad degenerativa llamada polinomiositis, marcó un antes y también marcó un después en la justicia peruana. Ella luchó por el derecho a decidir sobre su propia vida y su muerte, solicitando al Estado que le permita hacerlo con dignidad. Y no lo podía hacer, no podía decidir a morir, porque el artículo 112 del Código Penal prohíbe la eutanasia, que alguien le quite la vida por sufrir o padecer una enfermedad incurable, ¿no? Por eso es que en ese momento, en este contexto, la Defensoría del Pueblo asumió su defensa y llevó este pedido, este caso, hasta la Corte Suprema. Sabemos que la Corte Suprema es la máxima autoridad del Poder Judicial y la última instancia que administra la justicia, ¿no? Logrando de esta manera, una sentencia histórica a favor de su derecho a una muerte digna. El planteamiento acá, el problema, ¿no? El artículo 112 del Código Penal, como ya lo mencioné, sanciona con prisión a quien por piedad y a pedido de la víctima cause su muerte. Eso lo especifica claramente, literalmente, tasativamente, lo explica, literalmente lo reconoce. Esto se conoce como homicidio piadoso, lo explica. Sin embargo, esta norma entra en contradicción con los principios fundamentales de nuestra Constitución, como la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad que lo establece los artículos 1, artículo 2, inciso 1 e inciso 22 de la Constitución Política del Perú. Entonces, aquí surge la pregunta central, ¿no? ¿Debe el Estado proteger la vida biológica a toda costa o debe respetar la autonomía y la voluntad de quien sufre una enfermedad incurable? Y esta pregunta lo vamos a responder porque analizaremos cómo las principales corrientes del pensamiento jurídico abordan el caso. Para ello haremos un análisis doctrinal y un análisis filosófico de los autores que voy a mencionar a continuación. Y aquí tenemos a Hans Kelsen. Desde el positivismo excluyente sostiene que una norma es válida si fue creada conforme al procedimiento. Desde esta visión, el juez deberá apartarse de la ley. No deberá apartarse de la ley, sino esperar una reforma o una decisión del Tribunal Constitucional. No podría aplicar en este caso. Ahora, Hart, desde el positivismo incluyente, ¿qué considera? Considera que los principios morales pueden formar parte del derecho. Por tanto, el juez puede interpretar la ley conforme a la dignidad y la justicia. Para este autor, Hart, sí sería posible, ¿no? Ahora, de acuerdo a Luigi Ferrajoli, con su positivismo crítico o garantismo, afirma que una norma que vulnera derechos fundamentales como la dignidad o la autonomía carece de validez sustancial. Por eso, en este caso, el juez debe actuar como garante de los derechos humanos. Ahora, finalmente, Ross, desde el realismo jurídico, sostiene que el derecho real es el que aplican los jueces. Si una norma deja de aplicarse, como ocurre en el artículo 112, entonces se ha perdido la eficacia jurídica. Por lo tanto, este autor fundamenta y defiende que se tiene que respetar el artículo 112 para el caso de Ana Estrada. Todas estas teorías nos ayudan a comprender que la justicia no siempre se encuentra en la ley escrita, sino en su interpretación conforme a los valores humanos. Ahora, para resolver este caso tenemos dos jurisprudencias importantes. En el año 2022 tenemos que la Corte Suprema de Justicia del Perú en el expediente 14442-2021 menciona, ¿no? Ratifica, reconoce el derecho de Ana Estrada a morir dignamente.
Esta decisión se basó en el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, conforme lo he mencionado en los artículos de la Constitución Política del Perú. Asimismo, también en el año 2001, el Tribunal Constitucional ya había señalado, ¿no?, que la dignidad humana es el valor fundante del ordenamiento jurídico peruano, conforme a una jurisprudencia contenida en el expediente número 0009-2001-AI/TC, donde señala claramente que la dignidad humana es el valor fundante del ordenamiento jurídico y que toda interpretación debe maximizar su eficacia. Esta doctrina refuerza la idea de que los principios constitucionales, aunque de origen moral, tienen fuerza jurídica vinculante. Ahora, en función a lo mencionado y a lo expuesto, yo realizo mi propuesta de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque realizo la propuesta, propongo que el Tribunal Constitucional del Perú declare la inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Penal. ¿Por qué? Por contravenir los artículos que he mencionado, el artículo 1, el artículo 2, inciso 1 e inciso 22 de la Constitución Política del Perú. ¿Por qué? Porque estos artículos e incisos reconocen la dignidad humana, el derecho a la vida y el libre desarrollo de la personalidad. Este reconoce que tenemos que el ser humano tiene la dignidad humana y tiene el derecho a la vida y al libre desarrollo de la personalidad. Lo que ocurre con Ana Estrada, lo contrario, no está gozando de una buena dignidad humana, tampoco de una vida libre, e impide el desarrollo de su personalidad. Por lo tanto, estaría contraviniendo el artículo 112 del Código Penal a no dejarla morir libremente, dignamente, como se plantea. Además, se propone la creación de una ley de muerte digna que regule este derecho bajo condiciones muy claras: consentimiento informado, evaluación médica, interdisciplinar y respeto a la objeción de conciencia del personal de salud. De esta manera, digamos que se lograría armonizar el derecho penal con los valores constitucionales y los derechos humanos contemporáneos. En las conclusiones, llego, primero, el caso Ana Estrada demuestra que el derecho evoluciona con la sociedad y que la moral puede guiar el derecho hacia una justicia más humana. Segundo, el artículo 112 del Código Penal, aunque formalmente válido, resulta contrario a la dignidad humana y al libre desarrollo de la persona que establece la Constitución Política del Perú en los artículos 1, en los artículos 2, inciso 1 e inciso 22 de la Constitución Política del Perú. Y tercero, el reconocimiento del derecho a morir dignamente no destruye la Constitución, sino que la fortalece, porque respaldaría los artículos mencionados en esta exposición. Por ello, la reforma del artículo 112 no es una cuestión jurídica, sino también, digamos, que es un acto de justicia moral y social. Como dijo Ferrajoli, ¿no? La justicia no se mide por la ley escrita, sino por la dignidad que lo protege. Esta es toda mi exposición docente. Muchas gracias.